Uno de los fundadores de la teoría monetaria moderna, por eso es muy conocido, pero quizás no es tan conocido por ser uno de los mayores aprendices del gran economista Hyman Minsky. Acordaos, ese post-keynesiano que hizo contribuciones teóricas muy importantes sobre el tema de las burbujas financieras. Recordad lo del momento Minsky, lo del comportamiento de rebaño de la gente que entraban en pirámides Ponzi como una forma natural dentro de los sistemas económicos capitalistas, que son inestables por naturaleza, y eso es lo que decía Hyman Minsky. El dinero es algo que se acaba creando de forma endógena a la propia actividad económica y que la gente va endeudándose una y otra vez más en un momento de auge y de buenas expectativas, pero eso siempre acaba mal. Bueno, como digo, este es uno de sus principales aprendices y es Randall Wray. Randall Wray es un economista de Estados Unidos que se ha hecho muy conocido no por ser el aprendiz o uno de los mejores aprendices más importantes de Hyman Minsky, sino por ser uno de los fundadores de la teoría monetaria moderna y sobre todo, más importante, por ser uno de sus mayores divulgadores. Y esto lo quiero aclarar porque ya comentamos en su día que los fundadores, podríamos decir que son Bill Mitchell y también Warren Mosler, pero Randall Wray sobre todo ha hecho mucho más trabajo de divulgación y de difusión en buena medida porque se le había pedido Warren Mosler, como también comentamos en su vídeo y luego haremos alguna mención. Así que aquí tenemos a uno de los popes de la teoría monetaria moderna que ha hecho contribuciones muy chulas y sobre todo en el tema de la difusión. Vamos a hablar un poquito de su vida porque no conocemos mucho y luego sobre todo vamos a hablar más de su obra y de todos los libros que tiene encargándose de divulgar la teoría económica, la teoría monetaria moderna, aunque no solo. Bueno, aquí os pongo una foto diferente a la que os pongo siempre para que veáis que tiene más de una foto rulando por internet. No es que tenga muchas, luego también os pasaré una en la que está conmigo porque yo tuve la suerte de conocerlo hace ya un tiempo, hace prácticamente 10 años, también con mi hermano porque vino a Madrid y lo que hicimos fue organizar una charla para que él pudiera hablar sobre teoría monetaria moderna y concretamente trabajo garantizado, que era una propuesta de política económica que queríamos impulsar y que llevábamos en el programa electoral en aquel momento, ¿no? De la formación de Izquierda Unida. Entonces, Randall Wray, aquí lo tenéis, nació en 1953, él no sé en qué ciudad, lo he tratado de encontrar pero no lo he logrado, y muy pronto se empezó a, como todos los ciudadanos que tenían posibilidades para entrar en la universidad, entró en ella, pero no para estudiar economía, sino para estudiar psicología, donde se sacó un graduado, ¿no? O sea, que se graduó en ello. Es curioso porque Randall Wray, siendo uno de los mayores conocedores de la economía hoy día, empezó tarde en este mundillo, ya que, como digo, empezó primero con los temas de psicología. Luego sí que obviamente se sacó una licenciatura de Economía en la Universidad del Pacífico y luego una maestría y también el doctorado en la Universidad de Washington. Allí fue donde conoció a Hyman Minsky, que os pongo aquí una imagen para que os ubiquéis y le pongáis cara, os recordéis cuál era su cara. Es otra foto diferente a la que siempre os traigo. Hyman Minsky fue su director de tesis y por supuesto le influyó muchísimo, le influyó una barbaridad, o sea, no os podéis ni imaginar todo lo que le ha influido. De hecho, Hyman Minsky, os recuerdo, es el creador de lo que se conoce como empleador de última instancia, que sería básicamente el trabajo garantizado de la teoría monetaria moderna, pero más perfilado, ¿no? Y aparte de eso, las aportaciones sobre dinero endógeno y burbuja financiera es algo en lo que también se basa buena parte de la teoría monetaria moderna. Randall Wray, aparte de doctorarse en esa universidad, pues luego estuvo en otras diferentes, como la de Roma, en París, en México, en Bolonia, y lo que hizo fue acabar en 1987 en la Universidad de Denver. Estuvo ahí hasta 1999 y desde entonces estuvo en la Universidad de Missouri, Kansas. Como dato final para entender su vida personal relacionada con la academia, es que es actualmente investigador en Levy Economic Institute, donde hace muchas publicaciones que a veces son notas cortas, ¿vale? Notas cortas, algunos papers más largos, pero son como working papers que no se publican en revistas académicas de enorme prestigio,
sino que directamente las publica en esa especie de revista del Instituto Levy y, como os digo, público, y además a veces está traducido al castellano y con la idea de divulgar la economía heterodoxa desde un punto de vista sobre todo muy post-keynesiano. Así que si queréis leerlo de forma gratuita tenéis siempre esa posibilidad, que aunque no se publiquen en revistas prestigiosas, el nivel es muy alto y la calidad es muy buena. Aquí os traigo pues esa foto que os había comentado, en la que estoy yo con mi hermano Alberto Garzón y Randall Wray, hace 10 años ya, como pasa el tiempo, y simplemente para eso, señalaros que lo conocimos y que tuvimos la oportunidad de comer con él y de charlar y de participar en esa charla en la que habló sobre todo de trabajo garantizado, pero también de teoría monetaria moderna en Madrid hace ya tiempo. Y vamos a hablar de sus libros. Os traigo primero uno de los que menos conocidos son de toda su bibliografía, fijaos, es de Randall Wray, y todavía no habla de teoría monetaria moderna, porque es del año 1990, todavía este marco de pensamiento no había nacido. Ya sabéis que se ubica en torno a 1992, 1994 con las primeras publicaciones de Warren Mosler. En este libro lo que hace Randall Wray, imaginaos, 1990, todavía acaba de empezar su carrera universitaria, lleva 3 años en Denver, y aquí lo que hace es hablar un poquito de su tesis doctoral, ¿vale? Que había estado inspirada en las aportaciones de Hyman Minsky. ¿Qué es lo que viene a decir? Bueno, que en las economías capitalistas, fijaos que el nombre ya te lo está diciendo, dinero y crédito en economías capitalistas, en este tipo de economías el dinero está vinculado con el crédito. Esto es una impugnación de la teoría neoclásica vigente y dominante entonces y desgraciadamente todavía hoy día, porque en este enfoque ortodoxo no se habla prácticamente nada del dinero y mucho menos del papel que juega el crédito en economías capitalistas. Y lo que viene a hacer aquí Randall Wray, como tantos otros habían hecho y de alguna forma Hyman Minsky, es impugnar eso, cuestionar eso y decir, oye, no, el dinero en realidad es el núcleo del sistema económico capitalista, es el motor. Sin ese dinero que se transmite a través de los bancos, porque fijaos que el subtítulo es el enfoque del dinero endógeno. Os recuerdo que el dinero endógeno es esa aproximación o ese enfoque que establece que el dinero se pone en funcionamiento y en circulación en las economías a través del crédito bancario, o sea que es la gente que quiere endeudarse, que quiere pedir un crédito para comprarse un coche o para comprarse un inmueble, lo que sea. Entonces, a partir de esa demanda, los bancos crean dinero. Y luego solo después de eso, los bancos van a pedirle dinero estatal al Banco Central. O sea que, en realidad, el dinero no lo crean de forma, ¿cómo decirlo?, autóctona o autónoma, los bancos centrales. No son ellos los que canalizan y controlan la cantidad de dinero que hay en la economía, sino que en realidad surge por el lado de la demanda. Empresas y familias que demandan dinero, demandan un crédito y entonces los bancos lo crean. Y luego los bancos centrales, que son parte del sector público, acomodan esa cantidad. Entonces, fijaos, este libro lo que viene a decir es: todos los manuales de economía neoclásica están absolutamente equivocados y no se centran en lo más importante, que es el dinero endógeno, cómo se inyecta en la actividad económica. Estaréis pensando que esto es parte de la teoría monetaria moderna, efectivamente, solo que le falta el otro pilar importante, que sería el chartalismo. La idea de que el dinero bancario, al fin y al cabo, está respaldada por dinero estatal, por dinero que es criatura del Estado. Pero en este libro no se habla de esto, se habla más de una visión de dinero endógeno basándose en Minsky, lo importante que es para el capitalismo, cómo puede generar desequilibrios, como ya había dicho Minsky, y haciendo hincapié en que el dinero es bancario y que los manuales de economía están absolutamente equivocados. Luego, años más tarde, en 1998, ya tenemos el primer libro, seguramente el más conocido de Randall Wray, sobre todo en el ámbito académico, que es este, de Entendiendo el dinero moderno. Fijaos que el subtítulo es La clave para el pleno empleo y la estabilidad de precios. Esto ya sí es teoría monetaria moderna. Todavía no tiene el nombre, ¿vale? El nombre se lo pondrán un poquito más tarde, o al menos todavía no había consenso al respecto, pero en 1998 ya se está hablando directamente de teoría monetaria moderna. ¿Por qué? Porque es, insisto, la visión del dinero endógeno combinada con la visión del dinero chartalista. Y lo que te sale es un marco teórico para entender cómo se crea y se inyecta el dinero en las economías,
por parte de los estados soberanos que pueden crear todo el dinero que quieran, aunque utilicen bancos para canalizar este dinero en las economías y que haya como esas dos pulsiones, el Estado por un lado inyectando dinero a través de déficit público y por otro lado la gente pidiendo el dinero a través de créditos bancarios, ¿no? Esa es la explicación. ¿Cómo llegar al pleno empleo teniendo en cuenta este marco teórico? A través del trabajo garantizado, que insisto que es una inspiración del empleo de última instancia de Hyman Minsky. ¿Cómo llegar al pleno empleo sin alterar la inflación, sin provocar inflación, con estabilidad de precios, como veis en el subtítulo? Pues a través de un programa de creación de empleo que es el trabajo garantizado. En ese momento todavía no tenía el nombre, creo, de Job Guarantee, que sería el nombre que luego recibiría, con unos salarios mínimos. Si todos los empleos creados a través del sector público para llegar al pleno empleo tienen un salario mínimo, te aseguras que no haya inflación. No como las típicas políticas keynesianas de cebar el gasto público hasta que dinamicemos mucho la demanda agregada y así se vaya creando empleo. Pero llega un momento en el que aparece la inflación. Bueno, en este libro se dice, hay una forma de llegar al pleno empleo sorteando esos cuellos de botella y esa inflación que suelen originarse cuando aplicas políticas típicamente keynesianas. Y ahora tenemos más adelante en el tiempo este pedazo de libro que yo me lo sé prácticamente de memoria, lo he trabajado muchísimo, es como un desarrollo, es una sofisticación, podríamos decir, del libro este anterior de 1998. Fijaos, este libro fue publicado en el año 2012 y fue creado en un clima muy particular, un ambiente muy particular que era después de la gran crisis financiera, cuando ya se ha visto que efectivamente todos los postulados ortodoxos no servían para nada para explicar la realidad. Entonces hubo mucha demanda de visiones heterodoxas, como la de Hyman Minsky, que había explicado perfectamente la gran crisis financiera del año 2008, todos los procedimientos, ¿no?, que había detrás a la hora de explicarlo. Bueno, pues este libro es uno de los resultados de un año de investigación y de escritura por parte de Randall Wright, que estuvo financiado por Warren Mosler. Ya sabéis, Warren Mosler, multimillonario, ¿vale? Un broker de estos con muchísimo dinero, que dijo, tómate un año entero para escribir un manual sobre teoría monetaria moderna. Porque esto es al fin y al cabo lo que persigue este libro, ¿vale? Fijaos que el subtítulo es un manual sobre macroeconomía para los sistemas monetarios soberanos. Y es dificilillo de leer, algunas partes no, pero la clave es que fue creado poco a poco y sobre todo de una forma bidireccional, porque Randall Wright lo que hizo fue ir publicando los primeros escritos en su blog y daba tiempo para que la gente hiciera preguntas, comentara cosas, aportara cosas, y todas esas preguntas y las respuestas que él mismo daba también aparecen en este libro. O sea que es, después de cada explicación, viene con una especie de lista de preguntas y respuestas las más importantes de todas. Así que es un libro con el que yo aprendí mucho. Por cierto, no he dicho, está traducido al castellano. Fue como 3 años después, en 2015, y lo podéis leer también en castellano, que es lo mismo y está muy bien, y no sé cómo de precio, pero la verdad es que es muy recomendable para acercarte a la teoría monetaria moderna y profundizar las dos cosas, ¿vale? Porque es un libro difícil de leer en buenas partes, ¿no? Aquí tenéis otro libro, que es del año 2008, ¿vale? No estoy siguiendo el orden, me he equivocado aquí, que es no es propio o es una obra única de Randall Wright, sino que, como veis, es simplemente el editor conjuntamente con Matthew Forstater para hablar de Keynes en el siglo XXI. ¿Vale? Así de sencillo. Entonces hay una compilación de artículos escritos por un montón de autores, al menos para que conozcáis que Randall Wright no solo ha hablado de teoría monetaria moderna, no ha escrito solo sobre ello, ya lo hemos visto con ese primer libro, y en este lo que hace es hablar de, por un lado, cuál fue la aportación y sobre todo la revolución keynesiana en el mundo económico. Lo siguiente, cuál fue el impacto, ¿vale? Es el segundo tomo, cuál fue el impacto de las aportaciones de Keynes a lo largo del tiempo y a lo largo del mundo. Y por último, el tercer tomo es cuáles son las extensiones que ha recibido el pensamiento keynesiano. Extensiones, matices, críticas, y obviamente entre todas ellas está la teoría monetaria moderna. Aquí tenéis otro libro, en este caso es en exclusiva de Randall Wright, en el que habla de teorías de dinero y de banca, ¿vale? Son 2 volúmenes en los que os podéis imaginar de qué va. Es una recopilación de todas las teorías desde el siglo XIX y siglo XX sobre la banca y sobre el dinero en general. Y hay aportaciones de muy diverso tipo, ¿vale? Hay también escritos y artículos de otra gente con pensamientos además que no son heterodoxos necesariamente, con la idea de conocer cuáles eran las
perspectivas sobre la banca y sobre el dinero a lo largo del tiempo y cómo han evolucionado. También un libro bastante chulo, es del año 2012, pero eso sí, es para muy cafetero, obviamente, ¿no? Aquí tenéis otro libro que es del 2015, efectivamente. Sí, este es el año este libro es de 2015, que es ¿Por qué Minsky importa? ¿Vale? Una introducción al trabajo de un economista maverick o loco, ¿no? Os podéis imaginar de qué va. Randall Wright conoció mucho en persona y también la obra de Minsky, y en este libro lo que hace es hacerle un homenaje, ¿no? Es simplemente qué pensaba Minsky, qué es lo que él decía, más allá de lo que publicaba en sus libros, en sus conferencias, cómo aprendía, cómo se relacionaba con la gente, cómo se informaba en los negocios. No solo era una rata de biblioteca, sino que iba ahí a los sectores, a la bolsa, a hablar con la gente para empaparse, porque desde el punto de vista de Minsky era la única forma de aprender economía de una forma sofisticada y precisa, ¿no? Entonces ahí tenéis un homenaje. Si queréis aprender de Minsky, la verdad es que este libro está muy, pero que muy bien. Y vamos terminando con el manual que escribió al final Randall Wright juntamente con William Mitchell y Martin Watts. No voy a hablar mucho de esto porque ya lo comenté, ¿vale? Es un manual así de sencillo para dar clase. Fijaos que directamente aquí se llama un texto introductorio sobre la teoría monetaria moderna y la práctica, y os podéis encontrar pues ejercicios, algunas prácticas para poner a alumnos. Está pensado para que sea un manual para clase, ¿vale? Más universidad que instituto, obviamente, o colegio. Y la clave es que luego fue, no sé, actualizado, podría decir. Yo creo que es una copia el uno del otro, de verdad, me los he trabajado mucho. Son grandes tomos estos, y son caros. Me lo he trabajado sobre todo por mi tesis doctoral, pero la clave es que hay, no sé si un 30% o la mitad del libro es una copia, ¿vale? Este y el otro, y tienen nombres diferentes, son los mismos autores, pero bueno, yo creo que simplemente le cambiaron el nombre porque era más atractivo llamarlo macroeconomía, que como veis ahí, un manual. Si alguien lo quiere utilizar en sus clases de universidad y de económica, pues lo puede utilizar y listo, ¿vale? Pero yo, obviamente, os recomendaría el último porque está más actualizado y hay más cosas, pero es prácticamente el mismo. Y para terminar, el último libro de Randall Wright, que al menos yo conozco, es del año 2022 y os podéis imaginar de qué va, ¿no? Dice, hacer dinero para que trabaje para nosotros. Cómo la teoría monetaria moderna puede salvar América, ¿no? Estados Unidos. Y os podéis ya hacer una idea de qué va este libro. Es teoría monetaria moderna, pero enfocado a Estados Unidos. Estados Unidos tiene problemas de deslocalización de empresas que se han ido a México, al sudeste asiático, etcétera, etcétera. Vale. ¿Cómo resolver eso desde el punto de vista de la teoría monetaria moderna? Pues ya lo podéis imaginar. Trabajo garantizado. Y todo esto está muy enfocado a estudiar y analizar y encauzar las limitaciones que todo gobierno soberano, sobre todo Estados Unidos, tiene, que son los recursos reales, no los financieros. Y ese es el enfoque que tiene este libro, insistiendo en que no le falta dinero a Estados Unidos, nunca le va a faltar dinero para pagar las pensiones, para pagar lo que sea. Lo que le puede faltar es recursos naturales, le puede faltar mano de obra, le puede faltar tecnología, le puede faltar recursos reales. Esa es la única limitación, pero afortunadamente, desde el punto de vista de Randall Wright, Estados Unidos tiene muchos recursos, mucho potencial de infraestructura, de tecnología, etcétera, etcétera, y podría llegar a su máximo esplendor pues aplicando políticas como el trabajo garantizado y otro tipo de políticas como inversión en infraestructura, sabiendo que el dinero nunca va a ser un problema, sino que es el problema en todo caso el acceso a los recursos reales, ¿no? Así que, como podéis ver, es una actualización de la teoría monetaria moderna, pero aplicado al caso de Estados Unidos. Algo que, desde luego, hoy día pues le vendría muy bien a Donald Trump para hacer a Estados Unidos América de nuevo, grande de nuevo, no como quiere hacer a través de su guerra comercial, sino a través de políticas intervencionistas para mejorar la vida de la gente y también la economía del país. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí, y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.